Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Porque buscamos nuevos retos de ser hombres diferentes que expresamos libremente nuestros sentimientos y queremos ser protagonistas de una sociedad justa y equitativa. Bienvenidos y bienvenidas. Buenos días amigos y amigas de toda Bolivia, nuevamente llegamos hasta sus hogares con nuestro programa Sapiens Radio, un programa ideado y producido por IPAS Bolivia. Soy su amigo Edwin Hurtado Vallivian y comenzamos hoy nuestro programa en el que trataremos un nuevo tema para compartir con ustedes, con nuestra audiencia, con nuestro invitado. Así que les invitamos cordialmente a que nos acompañen hoy y también en el reprise de este programa que se hace los miércoles por la página de Sapiens en Facebook Live, Sapiens Activismo, a las 21 horas. También les recordamos que internamente pueden enviarnos sus mensajes al WhatsApp 61000505. Teníamos un concurso previsto para esta semana y les comento que se va a ampliar una semana más. El concurso Yo Escucho Sapiens Radio. Les invitamos a participar y a ganar premios interesantes con el solo hecho de registrarse y llenar luego un cuestionario en Google y también posteriormente darnos sus impresiones acerca del programa. Les invitamos a pasar a ver la página de Facebook Sapiens Activismo contra el Machismo o mayores informaciones también a nuestro WhatsApp al 61000505. Vamos a estar esta semana más por pedido del público que ha visto que era muy corto el tiempo para el concurso, entonces vamos a ampliar una semana más, va a ser hasta el 24 de junio y el sorteo será el 26 de junio, así que los invitamos a participar en nuestro concurso. Ya entrando al programa, tratará este mismo de cómo los hombres ejercemos nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos, si los conocemos. Es más, si sabemos incluso que tenemos estos derechos, ¿no? Vamos a hablar acerca de su ejercicio responsable, vamos a ver cómo esto puede traer salud y bienestar a nuestras vidas, a nuestra salud, o cómo también su desconocimiento trae consecuencias difíciles para nuestras vidas, para nuestra salud, embarazos no deseados o no planificados, el truncar proyectos de vida y hasta el aborto como consecuencia de esto. Para dialogar estos temas vamos a tener un invitado especial y además van a estar los sectores habituales en nuestro programa que estarán dedicados a nuestro tema. Así que quédense con nosotros en esta producción de IPAS Bolivia, su programa Sapiens Radio. Estás escuchando Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Masculinidades, derechos sexuales y derechos reproductivos. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos comprenden una variada gama de libertades y decisiones que una persona goza en Bolivia bajo el amparo de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que reconoce a los derechos sexuales y los derechos reproductivos en su artículo 66 y que le deben garantizar, entre otras prerrogativas, el gozar una vida sexual plena, libre y sobre todo responsable, el determinar si se quiere ejercer la paternidad en el caso de los hombres, la maternidad en el caso de las mujeres, cuándo, cómo y tener descendencia, cuántos hijos o hijas procrear. También el acceso a servicios de salud de calidad e información sobre estos temas. Que la información recibida sea clara, científica, pertinente y laica. También nos debe garantizar el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos. En el caso de las mujeres, el acceso, en los casos en los que dicta la ley, al aborto en condiciones seguras, legales y accesibles. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos se comienzan a instalar en las normativas por las luchas de las mujeres a condiciones mejores de decisión sobre anticoncepción y al derecho a decidir sobre el territorio más íntimo del ser humano, su propio cuerpo. Desde la masculinidad tradicional asociada al sistema patriarcal vigente, se trata de estigmatizar estos movimientos y reivindicaciones con el fin de perpetuar el dominio de los hombres sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, con la maternidad como instrumento de control y de dominio. Desde los ámbitos masculinos, nuestras discusiones deberían ir por encontrar respuestas ante tantos hombres que violan y embarazan a niñas, mujeres, jóvenes y adultas, porque estos embarazos no deseados y no planificados comprometen el proyecto de vida de hombres y mujeres. El por qué ante un embarazo hay hombres que huyen y abandonan, o cuando nace el hijo o la hija, estos hombres deciden irse, marcando con la ausencia y el abandono la vida de estos hijos e hijas.
Esto es lo que deberíamos estar discutiendo los hombres, pero aún estamos discutiendo qué es lo que podemos permitir hacer o no hacer a las mujeres, las decisiones de ellas, sus conductas, su sexualidad, y siempre se van a ver regidas por cómo piensa el hombre, cómo deben comportarse las mujeres, y aún el hombre puede decidir y disponer lo que a él le parece correcto sobre los cuerpos y las decisiones ajenas. Estas cuestiones de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y sobre todo los temas de sexualidad generan todavía mucha resistencia en sectores duros de la masculinidad tradicional, del patriarcado, en sectores fundamentalistas religiosos que hacen gestión para que no haya avance en estos temas en políticas públicas y normativas. Pero hemos visto que el camino ya se abrió y se comenzó. Ya se ven resultados, por lo que se vislumbra un horizonte donde estos derechos sean reconocidos y garantizados. La demanda y la necesidad poblacional así lo requieren. Vamos a dialogar de estos temas con un especialista que ya está presente en la cabina de Sapiens Radio, así que es el momento de irnos al sector de nuestra entrevista. Sapiens Radio presenta la entrevista del día. En nuestro sector de la entrevista tenemos nuevamente con nosotros a Henry Flores, un joven profesional, médico especialista en derechos sexuales y derechos reproductivos y responsable del programa, no irresponsable, y responsable del programa de salud de IPAS Bolivia. Bienvenido, Henry, qué gusto tenerte nuevamente en las cabinas de Sapiens Radio. Aquí, mucho gusto, Edwin. Buenos días a todos los que están pendientes del programa. Bueno, a hablar de un tema algo difícil, pero que es necesario, así que démosle a conversar. Sí, verdad, ¿no? Estos temas generalmente no se comentan o son muy difíciles de comentar en medios de comunicación. Y decía nuevamente al presentar, porque ya Henry nos ha acompañado ya hace algún tiempo aquí en las cabinas y también en el canal, en el programa Sapiens TV. Es un gusto tenerte nuevamente. Y Henry, ya entrando en las temáticas, porque estos temas son, como tú los has dicho, largos y difíciles. ¿Cómo Henry Flores se enteró que habían los derechos sexuales, derechos reproductivos y que podías ejercerlos? Bueno, creo que eso personalmente y en mi vida uno se entera de este tipo de derechos cuando ya estás en una etapa adulta. A mí me ha tocado ya recién en una etapa bastante, ni siquiera en la adolescencia, sino en la etapa adulta, porque durante la niñez, la adolescencia, creces en un estereotipo de la persona tiene que nacer, tiene que crecer, tiene que reproducirse obligatoriamente y luego tiene que dejar su descendencia. Y como que vas en esa idea, ¿no? Y tú escuchas a tus compañeros de sus planes a futuro y siempre está el tema de los hijos de por medio, pero es algo que como que fuera obligatorio. Entonces yo puse a investigar un poco más sobre, ¿es posible que una persona que no quiera tener hijos y quiera aplazar esto, es posible? ¿Lo permite? ¿Eso se puede? Y ahí pude ver un poco del tema de los derechos y bueno, efectivamente hay varias cosas que uno puede decidir sobre su vida y sobre su cuerpo y hacerlo en el momento que sea necesario. Entonces, así como yo, creo que muchos recién deben estar descubriendo ese tipo de derechos. Y el otro ámbito de ejercer la fuerza de poder, como que yo puedo decidir sobre los derechos de los demás, que antiguamente ha estado sucediendo, ¿no? Así estamos. Sí, es verdad lo que tú dices, me hace pensar en que yo también descubrí que tenía derechos sexuales y reproductivos ya en una etapa adulta y avanzada, ¿no? Entonces, esto tiene que ser desde el inicio, hacer conocer a nuestra niñez que tienen sus derechos sexuales, tienen sus derechos reproductivos y no asociarlo tanto con una carga de morbo que se le pone generalmente a estos temas, ¿verdad? ¿Y por qué crees que, precisamente yendo a esto, por qué crees que la gente no conoce sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos? Justamente porque, bueno, yo creo que nadie habla sobre el tema. Los padres no hablan sobre el tema por desconocimiento. Los maestros no hablan sobre el tema. Es aún un estigma y un tabú hablar de estos temas. Yo recuerdo cuando estaba en colegio, cuando algún médico venía y nos daba charlas sobre infecciones de transmisión sexual, que es el tema que a todos nos han dado. Y te muestran esas imágenes. Así es, donde te muestran, te reúnen a todos.
Y realmente el morbo está ahí fuerte. Y Ujú. como los padres dicen, pero ¿cómo a mis hijos les van a hablar de sexualidad? Que es muy temprano. Entonces siempre está el lado negativo de hablar de este tema, de como que estamos incentivando, motivando muy jóvenes a que piensen en sexo. Y bueno, ahora con las redes sociales la información está pues a la mano y está información buena y información mala. Mal. Y realmente en la población adolescente de hoy en día yo me he podido dar cuenta que si bien saben mucho sobre sexo, también saben las cosas malas y negativas del sexo, Ujú. Sí, cosas sí. erróneas. Hay estudios que dicen que la pornografía es quien inicia en el campo de la sexualidad a Así es, nuestra gente y eso es así es. muy, Y en el muy, muy hombre es peligroso. fuerte el tema de la Absolutamente. pornografía. Sí, verdad, en el canal, en Sapiens TV hicimos un programa acerca precisamente de la pornografía, cosa que también podemos hacerlo acá. Muy bien. Ujú. Esa carga que tú dices de morbo hace que la gente, alguna gente, asocie los derechos sexuales y los derechos reproductivos con libertinaje o con inmoralidad. Absolutamente. Y Ujú, por eso es que te cohíben esta ujú, información. El hecho de que tú preguntes, por ejemplo, ¿por qué en el varón? ¿Por qué mientras dormía he sentido algo bien placentero en la noche y he transpirado un poco? Y nadie te explica qué es eso. Es la ujú, primera eyaculación que ocurre sin que haya habido un toque, sin nada. Entonces es un tema sexual. Nadie te dice nada, nada. Pero en cambio en las mujeres es distinto. Por lo menos la hermana, la mamá, la tía, la abuela, alguien le habla sobre la menstruación y le da los primeros punteos, si se quiere decir, de que a partir de ahí es importante que se cuide la higiene y bueno, otros temas que es igual cohibido el tema de la sexualidad porque ujú. debería mencionarse que ya viendo la menstruación pues la posibilidad de embarazo está presente y en el varón lo mismo, Claro. habiendo ya la posibilidad de eyaculación y sintiendo el varón esta sensación placentera empieza a experimentar con la masturbación y los otros temas, pero es así solito, Sí, sin quien te verdad. diga qué está sucediendo con tu cuerpo y qué consecuencia puede pasar si tú tienes relaciones sexuales con tu pareja sin protección, sin saber las consecuencias. Entonces, te cohiben los derechos. Y Verdad. realmente es un tema de morbo, Ujú. es el tema de decir, no quiero que mi hijo se entere de sexualidad porque rapidito va a ir y lo va a hacer. Y no es Ujú. así. Pero los números nos dicen que esta práctica de ocultarle, que aparte pero también es un abuso sexual, de Así es, ocultarle la información a nuestra niñez, tiene no más una relación directa con sexualidad precoz, con embarazos absoluta. precoces, incluso con aborto. De eso precisamente quería preguntarte, ¿cuál es la relación entre este desconocimiento de nuestros derechos sexuales y nuestros derechos reproductivos y con los embarazos no deseados o no planificados? Totalmente relacionados porque a consecuencia de Ujú. desconocimiento eh, tenemos esto de sorpresa, embarazo. No pensé que iba a suceder, cómo pasó, qué fue. Y cuando tenemos en una sociedad en el que se estigma mucho a la mujer de tener sus derechos sexuales activos, ejercidos, ya el hombre empieza a que, ah, no, pues ella debe tener sus parejas, montón, y quién sabe si ese hijo es mío, no es mío, qué sé yo. O sea, hay un montón de temas que aparecen de por medio, pero ya dentro del embarazo no planificado como tal, es por desconocimiento de que hay formas en las que puedes disfrutar de tu sexualidad de manera sana, libre, pero Ujú. protegida y no tener esta consecuencia de esta sorpresa del embarazo no planificado que después acarrea en otros temas. Exacto. Y es peor en la población adolescente y joven, ¿no? Que tiene que pensar ahora qué voy a hacer, qué Ujú. vamos a hacer, qué va a ser de mi vida. Cambiar sus proyectos de vida. Totalmente, totalmente. Gracias, Henry. Qué bien que has tocado este tema, porque siempre hay una duda, incluso yo la tenía. ¿Cuál es la diferencia entre embarazo no deseado y embarazo no planificado? Bueno, el no planificado es un embarazo que puede ser aceptado o rechazado porque en realidad es por no haberse protegido. Entonces no es un embarazo totalmente rechazado. En cambio, el embarazo no deseado
es cuando realmente la persona no quería estar embarazada y el embarazo no deseado está asociado a la violencia sexual como tal. Ujú. Entonces, una víctima de violencia sexual está embarazada por ese delito de violación, entonces es considerado un embarazo no deseado. Esa víctima no quiere estar en esa situación. Ajá. En cambio, el no planificado, hay consensuado la relación sexual con su pareja, con los problemas y todo, pero tiene dos caminos, o continuar o rechazar, pero no es así como el no desear. Ya, muy bien. Se aclaró esa duda entonces. Em, con respecto a esto, ¿cuánta es la responsabilidad de los hombres en este tipo de embarazo? ¿No? Porque no, se le estigmatiza y se persigue a la mujer cuando decide tomar decisiones sobre su cuerpo, pero no se piensa en el hombre, que es el que también ha tenido Así mucho que es. ver. ¿Cuánta responsabilidad tiene esto, el hombre en este tipo de embarazos? ¿No? Puede ser por relaciones consentidas, no Así consentidas es. o Bueno, incluso violaciones, ¿no? depende de la situación, en algún Ujú, momento puede ser 100% responsabilidad de uno por ejemplo, la violación, 100% responsabilidad del agresor, o en una relación sexual consensuada hay una responsabilidad entre ambas partes, porque el desconocimiento de ambos de no utilizar un método anticonceptivo para protegerse y no tener un embarazo no planificado es de ambos, pero en su mayoría le dejamos este tema de anticoncepción a las mujeres, ¿no? ujú, Y ese momento el varón le dice, ¿y por qué no te cuidaste? ¿Y por qué no pensaste? ¿Y por qué no fuiste responsable? ujú, Le echamos la culpa cuando en realidad nosotros deberíamos estar protegidos. ujú, No solo por temas de embarazo, hoy en día ahora está las ITS fuerte en nuestro país, el VIH, que sigue siendo un virus que está presente, que se está transmitiendo ujú. todavía. Entonces, la protección para nosotros tiene que ser siempre desde el inicio. Y bueno, hay pocos métodos para nosotros protegernos y el principal para evitar el embarazo que está a la mano es el condón. Pero es un tabú que tú vayas a comprar Exacto. condón, es un tabú que te vean con el condón en el bolsillo, en la maleta. Si alguien te ve y empiezan a decir, ah, pues es que este cada fin de semana se debe divertir y se debe Ujú, enganchar a alguien, puede ser así, pero es alguien responsable ujú. que se está protegiendo y está ¿Verdad? protegiendo a su pareja, Y ¿no? qué pena que esto no haya cambiado, ¿no? Las Así percepciones, es. porque yo desde que era joven igual seguían las cosas. Entrar a una farmacia a conseguir un condón es un tanto difícil, vergonzoso y mucha gente por eso tal vez no debe querer ni siquiera tratar. Pero hay que desmitificar esto, ¿no? Una Sí, persona que está agarrando un preservativo en la billetera o en la cartera, en el caso de las mujeres, no así es es. un libertino, No es no es, sino es una persona responsable con su cuerpo. totalmente. Ujú. Eh, con respecto al otro que estábamos hablando, está muy interesante y aquí viene la pregunta trampa. ¿Los hombres nos embarazamos? Y los hombres, bueno, esa va a tener su segunda parte, pero primero, ¿los hombres nos embarazamos? Bueno, la experiencia de embarazo, de que tener un producto que va a crecer y no lo vivimos. No es algo Claro, que en nuestro nunca nos va a cuerpo. suceder, pero emocionalmente, psicológicamente, Ujú, sí. Y hay algunos que incluso llegan a sentir los signos y síntomas del embarazo, ¿no? Su pareja está bien, pero él está con náuseas, está con antojos, está hasta ujú. incluso aparece lo que llamamos nosotros los médicos el melasma, las manchitas en la cara, Exacto. le pasa a la pareja, porque es un tema hormonal. Ujú, Entonces, hay ese sentimiento. Y cuando hay el rechazo a esta situación, entonces también existe un conflicto emocional fuerte en el varón, de qué hago con mi vida, continúo con esto, no continúo con esto, ujú, mejor me deslindo. ¿Por qué para el hombre es fácil deslindarse? Porque el producto no está dentro de ti. ujú. El embarazo lo está llevando la mujer. Entonces tú con desaparecer ya pues puedes deslindarte, pero la mujer no puede librarse del embarazo, Exacto. no puede. A eso va la segunda parte de la pregunta. ¿Los hombres abortamos? En realidad creo que ese es un tema un poco complejo. No me atrevería a decir si sí o no, Ujú, porque en realidad este proceso del aborto es una vivencia, es una fase que les pasa a las mujeres que han tenido esta situación,
Pero el hombre emocionalmente, por lo menos he visto yo en algunos casos, em, si bien quiere hacerse responsable del embarazo, pero la mujer decide que no, porque ella quiere un proyecto a futuro y quiere otro tipo de planes, o el tema socioeconómico no lo permite, y toma la decisión porque es ella quien está llevando el embarazo. Entonces se ha visto casos de hombres que sienten ese apego emocional al embarazo y cuando termina se sienten un poco frustrados. Pero existen otros que se sienten aliviados. Ah, ya, lo hemos resuelto, esto ya está, ya no nos conocemos, chao. Entonces es un tema un poco difícil de Sí, verdad. conversar. Pero es que ¿no? siempre perseguimos y juzgamos a la mujer cuando se trata de Totalmente. estas cuestiones del aborto, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar que un padre que abandona a su hijo nacido, aparte que es delito también, y cuando está embarazada la mujer, que Así te es. abandone es delito, y cuando nace peor también, marcar la vida de ese ser con la ausencia, es como si abortaras. Lo podemos considerar de esa Ujú. manera, porque en realidad el término aborto es, o sea, Claro, dejar hacia atrás, algo, ¿no? dejarlo. Y es una cuestión súper compleja porque también existen las dos versiones del hecho, ¿no? Desde el suceso de que le pasa a la mujer hasta qué conflictos emocionales pasa el hombre, por qué llega a esa decisión. Ujú. Hay algo que sucede internamente. Muchas veces se piensa que es irresponsabilidad total, lo es. Hacer eso es una irresponsabilidad. Desde el hecho de haber tenido relaciones sexuales no protegidas y luego dejarla con el embarazo y después irse, entonces hay un conflicto social emocional y esto Ujú. tiene que ver con la carga social que te la han dicho desde pequeñito, que cuando hay un embarazo tú te haces cargo, tú provees, tú eres el que hace y creo que esa carga le llega al hombre de manera tan sorpresiva y no está preparado para afrontarlo, entonces ¿qué es lo primero que hace? Huir de Desaparecer. eso, Ujú. huir. Entonces, Bueno, ya entrando en esta difícil temática, empezando a hablar del aborto, ¿qué es el aborto? bueno, el aborto técnicamente, clínicamente, la Organización Mundial de la Salud la define como la interrupción del embarazo hasta las 22 semanas o la eliminación de un producto con hasta 500 gramos de peso. Eso es lo que se cataloga como aborto. Pero el aborto así socialmente es un tema difícil de conversar, es un tabú, Ujú. es un tabú. Hay fuertes estigmas en relación al aborto, pero el aborto ha estado presente pues hace muchos siglos en el mundo, Milenios, digamos, ¿no? milenios. Entonces, no es algo nuevo, no Ujú. es algo que se desconoce, es una realidad a nivel mundial y va a seguir siéndolo mientras los países sean restrictivos con el tema. Mientras más prohíbes algo, más se lleva por debajo y sigue sucediendo. Pero si tú dejas que esto se regularice, se permita, y la población empiece a tener acceso a muchos temas de salud, entonces las cifras van mejorando. Pero el aborto es algo difícil de conversar y para los varones, en realidad, el aborto en algún momento se convierte en una alternativa de solución a un conflicto en ese momento y es la forma más rápida de salir de este tema. Pero Ujú. para la mujer es algo más complejo, mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ella es la que va a tener la eliminación, ella es la que va a interrumpir, pero nosotros, al no saber qué se siente un embarazo, nunca vamos a poder entender qué realmente sucede Exacto. internamente en las mujeres. No lo entendemos, pero sí lo juzgamos, ¿no? Gracias, Así Henry, es. por hablarnos muy claro acerca de estos temas difíciles. Te pido que nos sigas acompañando y vamos a escuchar nuestro sector del sondeo acerca de estos temas, precisamente. Vámonos al sector del sondeo, por favor. Sondeo de opiniones en Sapiens Radio. Activismo contra el machismo. Seguimos haciendo nuestros sondeos en la capital petrolera de Bolivia, la linda ciudad de Camiri. Allá nuestro amigo Víctor Roldán, líder de la red de masculinidades activas de Camiri, hizo las siguientes preguntas a los hombres. ¿Por qué crees que existen tantos embarazos no deseados? Y si sabes si las leyes bolivianas permiten el aborto en algunas circunstancias. Esto fue lo que nos contestaron los hombres en Camiri. Bueno, yo creo que existen los embarazos no deseados porque los jóvenes pues no se protegen, están más cerca del alcohol y eso pues no, antes que el amor lo ponen al sexo y
y por eso pienso que existen altos embarazos no deseados. ¿Sabe usted si hay leyes bolivianas que permiten el aborto en alguna circunstancia? La verdad no sé si habrán aprobado, he escuchado que estaban en proyecto de elaborar leyes para legalizar el aborto, pero no sé si estarán ya vigentes porque hay gente que está pues no en contra de eso, hay gente que apoya. Primeramente sería por la falta de información tanto del adolescente, no tanto falta de información de sus padres y yo creo de hasta veces en el colegio que digamos que no les enseñan digamos a los métodos de protección, de cuidarse o excepto en otros casos igual cuando salen, beben o hacen uso de otros elementos puede ser como drogarse y etcétera, ¿no? Que en los cuales están fuera de su conciencia no se cuidan y ahí viene el embarazo no deseado. ¿Sabe si las leyes bolivianas permiten el aborto en algunas circunstancias? Algo que sé es que sí está permitido, pero en caso de violación de menor de edad, ¿no? O adolescentes que son violadas y por eso medio llegan a embarazarse. Bueno, en realidad es no deseable cuando la pareja no se pone de acuerdo, pero también cuando una violación socialmente a la persona, ¿no? Cuando uno quiere tener unas relaciones, bueno, se llega a un acuerdo justamente con la pareja. Es pasa igual como en la pareja de uno mismo, tiene su hogar, ¿no? Para tener un abrazo correctamente hay que ponerse de acuerdo ambas partes. Muchas veces nosotros como varones obligamos a la pareja a tener relaciones y esos son embarazos no deseados. ¿Sabe usted si hay leyes bolivianas que permiten el aborto en alguna circunstancia? Bueno, hasta ahorita pues no hay leyes que el aborto. En muchos países están pasando por el mismo problema, que hay leyes que algunos países aprueban el aborto obligatorio. El aborto obligatorio para muchas autoridades hicimos sacar el apuro a los jóvenes. El aborto no es un delito, no es un delito porque estamos matando a un ser vivo que va a llegar aquí, ¿no ve? Entonces, ¿por qué vamos? En ese caso los jóvenes, las personas deben pensar más de 1000 veces no embarazarse, no tener embarazos, no desearse, si no quiere ser, sino que uno no tiene relaciones por deseable, un deseo de tener relaciones, pero no le agrada embarazarse. Y uno después de embarazar, entonces, ahorita muchas veces, ¿por qué está embarazada? O que por acá no quería pensar y lo aborta. Entonces, no hay ley de gobierno que no está probablemente todavía en este país, que es digamos, difícil para probar su embarazo. Por la falta de información a los jóvenes, por la falta de conciencia de los padres, no darle buena educación y no enseñarles los valores y los deberes como jóvenes que deben tener actualmente. ¿Sabe si las leyes bolivianas permiten que el aborto haya en alguna circunstancia? De acuerdo a mi conocimiento, por el momento puedo decir que no existe ni una, ya que tanto como el derecho a la vida, que es una ley muy fuerte, que en Bolivia todavía se tiene el preservar la vida, ya sea de las circunstancias o las maneras como se hayan tomado. Así que mi respuesta es que no hay una ley que permita tal hecho, ¿no? Primeramente puede ser por la irresponsabilidad de los jóvenes, porque eso mayormente se ocurre en los jóvenes, puede ser en un momento de borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe si las leyes bolivianas permiten el aborto en algunas circunstancias? Por el momento no hay una ley que permite el aborto, ¿no? En esta circunstancia ni en ninguna aquí en Bolivia. Escuchar a los hombres en Camiri me hace pensar en dos cositas, ¿no? Que se persiste en esa idea de que la salud sexual y la salud reproductiva es cosa de mujeres, más que la mujer la que tiene que cuidar, y que el hombre en sí es un mero acompañante. Y otro temita que me hace pensar también es que nosotros en los talleres que hacemos en IPAS sobre masculinidades y cuando les decimos que el aborto está ya presente en nuestro ordenamiento jurídico desde hace 50 años casi, entonces la gente se choquea, ¿no? Se asusta y dice,
¿Cómo? Qué raro, yo no sabía. Así es. ¿No? O sea, no hay esa idea clara. ¿Qué te ha hecho pensar, Henry, acerca de estos temas? El hombre es un mero acompañante en esto de la salud sexual y esto del aborto. No, como ya hemos conversado sobre los derechos sexuales y reproductivos, bueno, cada uno es responsable del ejercicio de sus derechos con tu pareja y contigo mismo, y definitivamente no somos solo acompañantes, sino somos responsables del hecho. Algo que sí me llamó la atención de las respuestas es, existe la percepción de que este es un tema de adolescentes y de jóvenes. Y en realidad la estadística nos está mostrando que la población que tiene más situación de aborto son las mayores de 25 hasta 35 años. Y no son los adolescentes. Puede que sí sea este el escenario. ¿Por qué? Porque tal vez la población adolescente busca el tema de aborto en servicios clandestinos o inseguros. Que eso no hay una estadística. Pero la población adulta hace algo al respecto y busca auxilio ante la emergencia de un aborto incompleto y se resuelve en servicios de salud. Por eso es que la estadística que nos dan los servicios de salud nos dice de 25 a 35. Pero fuera de eso, entonces no es un tema de adolescentes, no es un tema de lo que pensamos, ¿no? Adolescentes que no saben pensar, razonar, decidir. También la población adulta pasa por este tema. Así que es un dato súper interesante y revelador, ¿no? Bueno, estamos en Sapiens Radio, una idea y producción de IPAS Bolivia. Ahora nos vamos a ir a un corte y vamos a volver con el segundo bloque de Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Quédense con nosotros, por favor. Ya volvemos con Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Macho, proveedor, insensible, fuerte, dominante, poderoso. Desde niños nos enseñaron que esto es ser hombre. Pero en nuestras manos está romper el molde. Romper los estereotipos y el modelo tradicional de la masculinidad. Los hombres podemos cuidar. Demostrar nuestros sentimientos. Compartir roles y responsabilidades. Pedir ayuda. Dialogar y sumarnos a la lucha contra la violencia. Porque no hay una sola manera de ser hombre. Apostemos por masculinidades positivas. Dejemos de normalizar actitudes machistas. Trabajemos juntos y juntas por un mundo equitativo para todos y todas. Es un mensaje de IPAS Bolivia. Hola, para ti que eres oyente del programa Sapiens Radio, esta es tu gran oportunidad. Te invitamos a participar en el concurso Yo Escucho Sapiens Radio. Paraguay es el único país. Y estas labores siguen recayendo en las espaldas. Premio en megas para que nos sigas escuchando, que se sorteará entre todas y todos los participantes del concurso. Búscanos en la fanpage Sapiens Activismo. Revisa las bases del concurso e inscríbete. Si tienes dudas o consultas, escríbenos al WhatsApp 725-68-536. Participa y gana. Es una invitación de IPAS Bolivia. Continuamos con Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Seguimos con su programa Sapiens Radio, una producción de IPAS Bolivia. Y les recuerdo que este programa se repite por la página de Facebook Sapiens Activismo contra el machismo los miércoles a las 9 de la noche. Y también queremos saludar a quienes nos escriben al WhatsApp y a Telegram, ¿no? A nuestro número 6100-0505. Pero vamos a dar más espacio a esta charla que es un poco difícil, pero que la estamos realizando precisamente en nuestras ganas de ser responsables con nuestra población. Vamos a seguir charlando con Henry Flores, médico. Henry, ¿cuál sería esa situación, digamos, ideal? Una situación equitativa, justa, responsable, segura, digamos, para esta temática del aborto. Bueno, primero, al estar totalmente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, los estados, todos los países, incluyendo el nuestro, tiene que velar por que esos derechos sexuales y reproductivos sean parte del ejercicio de su población. El aborto, al ser un estigma, un mito, se piensa que ocultando el dato, ocultando la información, estigmatizando la misma, lo vamos a hacer desaparecer, pero es un tema que siempre va a estar.
Si no es el aborto provocado, porque es al que todos lo estigmatizan, existe el aborto espontáneo, el aborto que sucede sin razón alguna, y es un tema de salud como tal, ¿no? Entonces siempre va a haber la situación, siempre va a haber mujeres que van a estar en este tema, y hombres que tienen que también acompañar a su pareja en esta responsabilidad. Pero para que esto sea equitativo entre hombres y mujeres, es importante el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Cuidarse, decidir en qué momento ejercer su sexualidad, decidir con quién y con quién no, decidir tener hijos, no tener hijos, y esa es una decisión que tiene que respetarse. Aún tenemos este estigma de tú eres mujer y en algún momento te tiene que tocar el embarazo. Y tú eres hombre y en algún momento tienes que ser padre. Si no eres padre, entonces tienes otra tendencia sexual, tienes otra orientación sexual. Entonces hay estigmas que la población, por no caer en el señalamiento de alguien, ya es hora que me case, ya es hora de que tenga hijos, las mujeres lo mismo. Entonces los derechos, ahorita es importante el ejercicio. Exacto. Quería preguntarte acerca de esos estigmas, pero me los has explicado muy claramente y también a nuestra audiencia. ¿Hay rechazo de los servicios de salud del sector en el que tú trabajas? ¿Hay rechazo a cumplir esta normativa, digamos, de la ley que nos dice que tenemos derecho al aborto en ciertas circunstancias? Bueno, justamente desde los ámbitos que se denomina morales y éticos, o sea, en ese paraguas aparente, existe un rechazo a las mujeres en esta situación, y por eso es que la población busca un lugar donde no te señalen, donde no te estigmaticen, donde no te maltraten. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a pedir una interrupción legal del embarazo por violencia sexual, que está permitido en nuestro país, o por estupro, incesto, que está también catalogado dentro de violencia sexual, la población te señala, y la población también es el proveedor en salud. Te señala y te dicen, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿No será que tú has hecho algo? ¿Tu comportamiento? ¿Qué sé yo? Y se estigmatiza a la persona. Aunque estés realizando el procedimiento o en equipo, siempre hay los comentarios entre pasillos de que le ha pasado esto, que fue aquello. Entonces no nos ponemos en el lugar de la víctima. No recientemente, durante este último tiempo se ha visto bastantes casos de interrupción legal del embarazo en Bolivia de menores de edad, de 12 años, 11 años, 13 años, casos bastante dramáticos. Y no ponerse en el lugar de estas víctimas realmente es... uno se pone a pensar y dice, ¿por qué la población no tiene esa empatía con las personas? Sí. ¿Por qué pensamos en nosotros y no en las otras personas? Entonces hay un rechazo. Juzgamos muy fácil, ¿verdad? Totalmente. Es muy fácil también dirigir el dedo señalador hacia estas mujeres, pero ponerse en ese lugar, como tú dices, hacer una práctica empática con ellas es difícil. Imagínense un cuerpo de una niña de 11 años que sea obligada a parir. Ese cuerpo no está desarrollado y existe mucho riesgo de que la vida de esa niña se pierda también en el proceso. ¿Cómo nos tenemos que involucrar de una manera positiva los hombres desde las masculinidades alternativas en esta temática difícil del aborto? Bueno, los hombres tenemos que cambiar este chip que nos han insertado durante nuestra niñez, nuestra adolescencia, y primero respetar los derechos de las otras personas, incluso de otros hombres, porque a veces en una reunión entre hombres ahí entre todos no hablan que yo mi hijo, que mi hija, que aquí, que yo mi novia, que mi otra novia, que mi pareja. Y cuando alguien no tiene ese tipo de comportamiento, pues como que ya lo señalan, ¿no? O al pecho amarillo, al gorrión, al controlado. Entonces creo que tenemos que cambiar ese chip, porque en realidad esto de ser nuevos hombres, las nuevas masculinidades, la nueva forma de
ejercer nuestros derechos, no solo humanos, sino los sexuales y reproductivos, tiene que llevar esa armonía entre nosotros hombres y nosotros los hombres con las mujeres. Y las mujeres también tienen que entender que las nuevas masculinidades es otra forma de pensar, porque también las mujeres tienen estas masculinidades antiguas, claro, quieren machista, insertar digamos. en sus hijos de que yo quiero un hijo que sea varoncito y que haga lo que tiene que hacer. Puede ser un hijo que sea bien varoncito, pero que respete a las otras personas, que respete a su pareja, que respete su sexualidad, que respete todo, y de esa manera estaríamos entrando en este terreno de la equidad de género. Mucho camino por recorrer, muchas generaciones con quienes conversar. Seguramente en este momento debe haber personas adultas mayores que se ponen a pensar y dicen, no, esas cosas no, en mis tiempos no era así. O las personas bastante jóvenes que escuchan el tema y dicen, sí, ahora son otros tiempos. Pero ahí vienen los estigmas, los tabús. Sí, de los cuales hay luchar. Hay que librarse, ¿no? Para que vivamos una sexualidad más plena, más libre, más responsable sobre todo. Lo que has dicho bien claro, ¿no? Esos mensajes que hay que rescatarlos, ¿no? El paternar y el maternar, es el padre y el ser madre, no tiene que ser una imposición, tiene que ser una decisión en realidad, ¿no? Gracias, Henry, por ayudarnos a entender. Vamos a invitarte a que también continuemos en los sectores. Vamos a escuchar ahora una canción que hacemos siempre en el programa, el ejercicio de análisis de las letras, ¿no? Esta vez la canción elegida por la producción es una canción que va con la temática esta del aborto. Es el tema Ilegal, y la agrupación, hasta los nombres son sugestivos. No te va a gustar. Vamos a escucharla, por favor. Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal, ilegal. No tienes nada, te morís y ya. Dura la letra de esta canción, ¿no? Me hace a mí pensar en esas ansiedades, en ese temor, en ese miedo que debe sentir una mujer al sentirse, bueno, al pensar que está embarazada y que no tiene el apoyo de nadie y que tiene que resolver ese problema porque si no su padre la mata o alguien la... Entonces esta mujer que tiene miedo al aborto, además que es ilegal, la van a juzgar, la van a perseguir, la pueden encarcelar, esta doble moral terrible con la que se juzga a las mujeres. Sí. Pero sobre todo hay una frase, ¿no? Que dice te morís y chao, o sea, la posibilidad real que tiene una mujer de morir en un embarazo inseguro. Así es. ¿Qué dices, Henry? Es la realidad, ¿no? Cada día se estima que ocurren hasta 165, 163 abortos en Bolivia. Y bueno, ¿en qué situación están ellas? ¿A qué sitios acuden? ¿En qué condición económica se encuentran? Son temas trágicos.
tu grupo de gente que está a tu lado o no hay nadie, y peor en población joven y adolescente, donde pues te echan la culpa y te sancionan, y de paso tienes que tomar estas decisiones tan duras y difíciles, ¿no? Entonces esa canción es una realidad. Es una realidad. Verdad, y es una pena, ¿no? Mira, otro dato muy fuerte que nos has dado: 165 a 163 abortos diarios en Bolivia. Entonces es un problema de salud pública. Bueno, nuestro reportaje que viene a continuación nos va a hablar acerca de la situación más o menos jurídica que tiene el aborto en Bolivia, pero yo quiero... queremos en este programa hacer notar que el aborto existe, es una realidad dura y que está regida en nuestro ordenamiento jurídico. No es que no se la maneja. Y se la maneja ya hace casi 50 años, ¿no? Con los códigos Banzer. Entonces ha sufrido algunas transformaciones esta temática del aborto en la materia penal. Pero que lo que queremos, aprovechando que estás aquí, Henry, es saber cómo es el asunto del aborto. ¿Dónde puede recurrir una mujer cuando está dentro de estas causales permitidas por la ley? Bueno, en nuestro país desde el 2014 se ha emitido la sentencia constitucional 0206-2014, la que ha modificado la accesibilidad para poder solicitar una interrupción legal del embarazo. Y entre las causales está, como ya lo habíamos mencionado, violencia sexual, y ahí está el incesto y el estupro como parte de la causal violencia. También existen momentos en el que el embarazo puede ser riesgoso para la mujer, y versus a su riesgo se toma la decisión de interrumpir. Entonces esa es la causal salud, por ejemplo. Y también existen las malformaciones congénitas en las que el producto no va a vivir. Entonces se puede interrumpir. Para la causal salud y la malformación no hay mucho problema, porque es un tema de salud y la parte médica y la parte de la sociedad no lo estigmatiza. Donde sí hay problemas es en el tema de violencia sexual, ¿no? ¿Dónde puedes tú solicitar ayuda? En cualquier servicio de salud de Bolivia, centros de salud, hospitales de tercer nivel, puedes ir. ¿Qué necesitas? Primero tienes que hacer la denuncia del delito de violación, porque al ser un delito no podemos ocultar este delito. Entonces la víctima debe denunciar. Cuando alguien hace una denuncia, la policía te entrega una hoja en la que está redactada tu denuncia. Con esa hoja, que es la copia de la denuncia, tú puedes ir a solicitar un ILE en un servicio de salud. Una interrupción legal del embarazo. Interrupción legal del embarazo, y ahí te van a hacer la orientación y tienes que autorizar el procedimiento. Entonces es a solicitud de la víctima. Entonces tú puedes ir a cualquier servicio. ¿Y qué pasa cuando es violación a una niña? A una niña generalmente va a ir acompañada de alguien. Puede ser la madre, puede ser el padre, muy rara vez el padre en realidad, o un familiar cercano, o como ha sucedido en algunos casos donde la niña no tenía nadie a su lado, pero felizmente alguien notificó a estas instancias como la Defensoría de la Niñez. La Defensoría también puede llevar a la menor de edad para que se pueda solicitar el ILE. ¿Por qué? Porque son casos trágicos, dramáticos, que ni bien está terminando su niñez y que esté embarazada, realmente es muy, muy difícil. Y se da mucho, y hay que hacer un fuerte ejercicio de reflexión y de empatía con estas personas, ¿no? Vamos a escuchar acerca de esto y de la situación un tanto jurídica del aborto en nuestro reportaje de la semana. Te pido que vayamos a escucharlo junto a nuestra audiencia. El reportaje del día en Sapiens Radio, activismo contra el machismo. A nivel mundial, la criminalización del aborto significa la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres. Es creer que solo vinieron al mundo para ser madres y sacrificarse por los demás. Dicha criminalización no solo envía un fuerte mensaje desde el Estado con respecto a decisiones reproductivas que corresponden a la esfera privada, sino que afecta de manera concreta a mujeres, generalmente procedentes de contextos de violencia, alta marginación económica y falta de acceso a información reproductiva, a que deben estar bajo el dominio de las decisiones y el castigo de los hombres.
Estas ideas representan la frustración por proyectos de vida truncados y sobre todo violaciones a los derechos humanos, a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos. A las mujeres se las estigmatiza, se las persigue y solo a ellas se las penaliza si deciden abortar. Al respecto, Freddy Huaraz, abogado, especialista en derechos humanos, género y masculinidades, nos dice: ese es el tema, ¿no? Se estigmatiza y se penaliza solo a las mujeres porque ya desde el punto de vista de género a ellas se les asigna ese rol, ¿no? De reproductoras, de madres, quienes dan la vida, y absolutamente la participación de nosotros los hombres se ve, digamos, anulada en esa situación, no obstante que para dar a luz, o sea, para tener un hijo o una hija, se necesita la participación de ambos, ¿no? Entonces, es muy importante revisar las normativas penales al respecto y no solo acusar y culpar a las madres, porque ellas son las responsables de tener hijos buenos o hijos malos, ¿no? Hasta eso es lo que las persigue, ¿no? Y es muy importante tener esa revisión a buscar unas soluciones donde ambos estemos implicados, ¿no? Hombres y mujeres, por esa corresponsabilidad que tenemos a la hora misma de la fecundación o de la misma, al momento de nacer de un hijo o una hija, del cuidado y la corresponsabilidad de la protección y todos aquellos niveles que tenemos que dar, y no solamente acusar que las mujeres tienen responsabilidad. Esta penalización del aborto provoca la práctica clandestina del mismo por personas de dudosa formación y en condiciones insalubres e inseguras, generando la muerte de varios de cientos de mujeres al año en el país, lo que convierte al aborto en la tercera causa de muerte de mujeres en Bolivia. Según la ex ministra de Salud, Ariana Campero, el aborto es una realidad, esté penalizado o no, hoy es la tercera causa de muerte materna en nuestro país, y no lo podemos negar. Si sigue penalizado, va a seguir existiendo la muerte materna por esta causa. En Bolivia, el aborto está permitido en nuestra legislación desde el año 1972, con los llamados códigos Banzer, en los casos de que el aborto hubiera sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, o significara un riesgo para la vida de la madre. Pero existía una traba, la autorización judicial. Así que desde la entrada en vigencia del Código Penal que permitía el aborto en algunas causales en 1973, se realizaron solo 30 procedimientos de interrupciones legales de embarazos. Con la sentencia constitucional 206-2014 se abre un panorama alentador. Se establece la despenalización del aborto al reconocer la legalidad de la interrupción del embarazo en casos de violación, incesto, estupro y riesgo para la salud o vida de la mujer. La sentencia ratifica que no existe una penalización absoluta del aborto en Bolivia y elimina las barreras legales para acceder a un aborto legal y seguro. El Tribunal Constitucional ha establecido que las víctimas de violación no requerirán autorización judicial, ni iniciar un proceso penal para conseguir un aborto legal. En el caso de las mujeres cuya vida o salud corran riesgo como consecuencia del embarazo, solo será necesario el informe médico. En ambos casos, también es importante el consentimiento de la mujer. A ver, la situación del aborto en Bolivia, como en casi la mayoría de los países, no está permitido. Solo en algunos casos, y eso lo establece el artículo 266 del Código Penal, que posteriormente ha sido reformado en cuanto al acceso con la sentencia constitucional 0206-2014, ¿no? Y en ese sentido, lo que podemos señalar es que hay todavía muchas restricciones para las mujeres. Solo en casos estos de violación, incesto, estupro, riesgo para la salud o la vida de la madre está permitido. Pero ¿qué hay de los otros casos, no? Situaciones sobre todo de salud mental de las mujeres, el tema de la situación económica de las mujeres, en muchos casos por ese desconocimiento en áreas rurales sobre salud sexual, salud reproductiva, tienen más de 5 o 6 hijos, o a veces es un desconocimiento total de la norma y que ellas tienen que asumir su rol de madres, es algo que les lleva a una situación que hasta la muerte, ¿no? En estos sentidos. Entonces, hay que mejorar nuestra legislación nacional
No es suficiente la sentencia 206, es muy importante que se dé acceso a las mujeres como un derecho humano a tener un aborto en cualquier situación. Bolivia tiene una despenalización parcial del aborto, dice la abogada Mónica Bayá, secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, cuando se refiere a la sentencia constitucional 206-2014. El panorama cambiaría si se formularan políticas públicas que despenalicen el aborto. La muerte de mujeres por complicaciones del aborto inseguro y posterior a él bajaría notablemente, como sucedió en países que legalizaron el aborto y bajaron las cifras de las muertes evitables de mujeres. Estos países que reconocieron que no es un problema moral, sino de salud pública. Es muy importante ver los índices que hay en aborto, sobre todo en Cuba o en el Uruguay mismo, si han bajado o han subido. Realmente uno muestra ahí que los casos han disminuido de sobremanera. Hay una mayor apropiación de la normativa sexual y reproductiva o de la salud sexual y reproductiva, mayor conciencia. Entonces es muy importante ver esta situación porque eso solamente va a permitir a que las mujeres realmente sean atendidas en condiciones salubres, ¿no? En el tema del aborto, no deben prevalecer los fundamentalismos morales religiosos que históricamente manipularon las decisiones y los cuerpos de las mujeres en complicidad de la masculinidad tradicional, machista y el sistema patriarcal. Bolivia es constitucionalmente un Estado laico y por lo tanto debe respetar la dignidad y la autonomía, es decir, las decisiones de las mujeres sobre este tema que les compete fundamentalmente a ellas. Este reportaje ha sido muy explicativo acerca de la situación del aborto, de la criminalización que le hace. Esta criminalización que viene de perpetuar la idea de que las mujeres tienen que ser madres, ¿no? Y aquellas que no deciden serlo son juzgadas. Y si deciden en algún momento interrumpir su embarazo, entonces es criminalizada, ¿no? También cómo se constituye esto del aborto en la tercera causa de muerte de las mujeres en nuestro país, ¿no? Y también nos habla de cuándo ha sido incluido el aborto en nuestra normativa jurídica. También nos habla de la sentencia constitucional 206/2014 de la que nos habló Henry. Hay avances, ¿no? Hay avances, de a poco, pero hay. ¿Qué piensas, Henry? Sí, es el tema de, felizmente los derechos sexuales y reproductivos son dinámicos. Siempre están en movimiento y siempre cambian y siempre se modifican. Y bueno, a los países ya les toca pues hablar de estos temas. No podemos seguir ocultando ello, porque es una realidad. Y este avance de la sentencia realmente ha sido un gran logro, debido a que antes de la sentencia, pues poder conseguir una interrupción legal del embarazo era pues depender de lo que el juez decía. Y la justicia, así como la vemos ahora, antes igual era corrupta. Claro, la sobrecarga procesal, la retardación de justicia. Y muchos casos eran pues resueltos cuando ya terminó el embarazo, recién salía. Cuando ya tú ya estaba en el kinder. Así es. Entonces ahora con estas nuevas leyes que tenemos, y es responsabilidad de todos nosotros siempre enterarnos de qué sucede en nuestro país, y este espacio es muy importante. Y bueno, IPAS, que trabaja muchísimo por los derechos sexuales y reproductivos con la población, y este tema de las nuevas masculinidades es crucial. Así que todos nuestros oyentes, los que ven o escuchan la repetición, la mejor forma que pueden ayudarnos es retroalimentando lo que ustedes piensan a los números que les comparten, ¿no? Gracias, Henry. Y ya yendo a las reflexiones finales, en la recta final del programa, hay que nomás decir que los derechos sexuales y derechos reproductivos han tenido avances en nuestro país en los últimos tiempos. Desde ya reconocerlos, que estén reconocidos en nuestra constitución política del Estado, reafirmando, por ejemplo, esa
ese derecho de todas las personas a definir libremente y expresar libremente su sexualidad, su identidad de género. Eso ha sido determinante. Esfuerzos por incluir estas materias en la currícula escolar, en la educación integral de la sexualidad, impulsar también el tratamiento ya de una vez que haya el tratamiento de una ley de derechos sexuales y derechos reproductivos, porque hubo intentos, ¿no? Pero siempre han sido coartados, digamos, por la oposición de sectores fundamentalistas antiderechos que pretenden, bueno, que las cosas se queden como están o tal vez retrocedan incluso. Entonces, bueno, para perpetuar precisamente ese dominio de hombres sobre otros hombres y sobre todas las mujeres, ¿no? Hay avances importantes que van de acuerdo a lo que pasa en otras regiones, en otros países, con relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero hay que entender eso, ¿no? Que hacen una diferencia, este reconocimiento a nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos, hacen gran diferencia en la salud y el bienestar de nuestra gente, sobre todo para las mujeres. La evidencia, yo creo, con las legislaciones comparadas es muy evidente, ¿no? Porque se ha mejorado el acceso al aborto legal y entonces han disminuido los casos de muertes de mujeres. Esto de seguro es con el afán de evitar esa muerte de las mujeres, que sobre todo generalmente son pobres, ¿no? Que ante la angustia recurren a abortos inseguros en condiciones paupérrimas, digamos, ¿no? Eso es lo que hay que cambiar, reflexionando sobre esta temática como lo que es una cuestión de salud pública y de derechos, ¿no, Henry? Así es, y es responsabilidad de todos nosotros estar informados y transmitir esta información a nuestros más cercanos que están con nosotros. Y bueno, la información siempre lleva a que la persona empiece a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, y ya pronto vamos a tener ese ejercicio más pleno, pero tenemos que hablar sobre el tema, no dejarlo de lado. Gracias, Henry. Penosamente el tiempo de Sapiens Radio se ha acabado. Te agradecemos de verdad mucho tu presencia y tus conceptos claros. Tus palabras de despedida, Henry, por favor. Bueno, contento de poder compartir de estos temas. Espero que todos los radioescuchas realmente reflexionemos sobre esto, veamos en qué panorama estamos en nuestra vida y tengamos ese cambio, esos cambios de chip, ese cambio de mentalidad y ejercer los derechos sexuales y reproductivos. La información está a la mano, ahora es responsabilidad de cada uno. Es verdad. Gracias Henry, gracias también a IPAS Bolivia por la producción de este programa para la radio. Y saludos, no me quiero olvidar a nuestra querida amiga productora de este programa, Sandra Bernal, que está un poco delicada de salud. Saludos, querida Sandrita, esperamos que te mejores y ya estés junto a nosotros el siguiente sábado. Soy Edwin Hurtado Vallivian, me despido cordialmente hasta la próxima semana, que estaremos nuevamente por Radio Illimani y Red Patria Nueva con su programa Sapiens Radio. Saludos y bendiciones a toda Bolivia. IPAS Bolivia y Radio Illimani, Red Patria Nueva presentaron Sapiens Radio, activismo contra el machismo. Porque buscamos nuevos retos de ser hombres diferentes que expresamos libremente nuestros sentimientos y queremos ser protagonistas de una sociedad justa y equitativa. Hasta el próximo programa.